Y un hombre que lidera el grupo del oeste le grita al grupo del este y dice: gente, ¿a dónde van? Van en la dirección contraria, van en la dirección errada, den la vuelta. Y la siguiente escena muestra que se mezclan los dos grupos de refugiados. Algunos dan media vuelta y se devuelven, pero algunos refugiados del oeste sí fueron al lado soviético. Y como resultado de los eventos posteriores, se encontraron atrapados tras la frontera soviética, dejaron a sus familias y sus hogares y con frecuencia sus tierras detrás de la frontera soviética, y esta tierra la expropiaron los comunistas después de la Segunda Guerra. Avancemos unos años al final de la guerra, la conferencia de Yalta, que cambió las fronteras considerablemente. La zona en rosado muestra la zona que fue perdida por Polonia como resultado de la Segunda Guerra. La parte amarilla fue la tierra que Polonia recibió como compensación por la tierra perdida. Como resultado de las dos agresiones que ocurrieron en Polonia en ese entonces, Polonia sobrevivió a la Segunda Guerra con 2 ejércitos, 2 movimientos de resistencia, 2 parlamentos y 2 gobiernos, e incluso 2 partidos socialistas. Cada uno se asociaba con un movimiento de resistencia distinto, uno apoyado por los aliados occidentales y el otro apoyado por el Ejército Rojo Occidental, así que hubo guerra civil. La guerra civil la ganaron los comunistas, y los comunistas además heredaron muchos campesinos sin tierra y con pequeñas tierras. Y no hubo reforma agraria antes de la Segunda Guerra. Entonces, los refugiados que heredaron se devolvieron lentamente a Polonia desde el este, también sin tierra, también hambrientos de tierra. Entonces, ¿qué hicieron los comunistas? No tuvieron alternativa de implementar una reforma agraria. Así que expropiaron tierras mayores a 100 hectáreas, expropiaron a los alemanes y confiscaron la tierra que los alemanes, de alemanes que estaban en la zona amarilla, y a los alemanes les dieron 48 horas para recoger sus cosas y marcharse, y le asignaron esta propiedad a los refugiados, a los campesinos sin tierra o con minifundios, y completamente transformaron la estructura de propiedad de la tierra en Polonia. Y esto lo hicieron en un proyecto de ley que combinó la reforma agraria, la confiscación de los alemanes y de los terratenientes, con la compensación para los refugiados que vinieron del este. Eso es Polonia. Ahora miremos a Checoslovaquia. Este mapa es un mapa lingüístico de Checoslovaquia antes de la Segunda Guerra. Checoslovaquia era uno de los países más étnicamente diversos de Europa en el periodo entre las guerras. Solamente el 60% de Checoslovaquia era checos y eslovacos. No había una mayoría étnica en este estado. Era uno de los países más pluralistas que tenía una constitución democrática. Era el único país cuya constitución democrática recién escrita en el periodo entre guerras sobrevivió hasta el comienzo de la Segunda Guerra. Esto cambió después de la Segunda Guerra, cuando los checos y los eslovacos comenzaron a conformar más del 90% de la población. ¿Cómo? En parte debido a los desplazamientos de 3 millones de alemanes y 300.000 húngaros étnicos fueron desplazados y dejaron sus tierras que se usó para distribuir a los campesinos sin tierra y minifundistas en Checoslovaquia. Sin embargo, y nuevamente en Checoslovaquia, los decretos Beneš, que fueron ratificados en conferencias de paz después de la Segunda Guerra, combinaron la reforma agraria con la expropiación de tierras. Sin embargo, estas son las similitudes. Aquí es donde terminan las similitudes entre Polonia y Checoslovaquia, porque Checoslovaquia sí tuvo una ley de reforma agraria entre las guerras que tuvo mucho éxito, basada en 5 leyes entre el 19 y el 20. En el año 1919 y 1920, Checoslovaquia tenía un partido comunista relativamente popular comparado con Polonia, donde los comunistas tuvieron que luchar una guerra civil. Y yo argumento que estos dos factores le permitieron al gobierno en Checoslovaquia rápidamente embarcarse en un proyecto de colectivización. No obstante que acababan de redistribuir la tierra a los campesinos, rápidamente inducieron a estos campesinos a que renunciaran a sus tierras para crear granjas colectivas, y rápidamente grandes territorios de Checoslovaquia se volvieron parte de granjas colectivas. Resumamos entonces lo que hemos aprendido.
de estas anécdotas históricas en un mecanismo que quiero proponer para explicar la dinámica de este ordenamiento por capas de los reclamos, que explica cómo los países acumulan más y más reclamantes del mismo terreno. Y un supuesto importante para estos casos y del mecanismo que voy a presentar es el siguiente, que el gobierno comunista no fue elegido en Europa Central. Debido a la Conferencia de Paz de Yalta del 45, los comunistas tenían que gobernar en Europa Central. En el lenguaje de Stephen Holmes, los comunistas tenían el poder y era su trabajo decidir estratégicamente cuándo colectivizar o no para conservar ese poder. Entonces, el primer determinante de este ordenamiento por capas de los reclamos está en el periodo de la preguerra. Y el factor es si la reforma agraria ocurrió o no. Si la reforma agraria no ocurrió, entonces el país en cuestión heredó una situación aguda de una demanda de reforma agraria. Lo que los comunistas tuvieron que hacer para apaciguar a los campesinos sin tierra y satisfacer la demanda fue implementar la reforma agraria. Sin embargo, el que hubiera reforma agraria antes de la Segunda Guerra Mundial no garantiza la capacidad de saltar directamente al proyecto de la colectivización. Mucho depende de la popularidad de los comunistas. Si los comunistas salieron de la Segunda Guerra, como en Polonia, con poca popularidad, con muchos grupos étnicos y sociales, no podían embarcarse en colectivización inmediatamente. Primero tenían que apaciguar a grupos sociales como los campesinos minifundistas y sin tierra y las minorías étnicas que regresaban y los refugiados dándoles tierra. Y esto atrasó el proyecto de colectivización. La siguiente parte del mecanismo ocurre en el periodo de Potsdam. Los comunistas ya se van a quedar. Sin embargo, su legitimidad puede variar. Entonces, si los comunistas continúan siendo populares, entonces pueden continuar con el proyecto de colectivización y avanzarlo más. Sin embargo, si su popularidad se invertía o si continúa siendo baja, tienen que continuar permitiendo la propiedad individual. Miremos los tres países de la presentación para ver cómo funcionó esta dinámica. En Checoslovaquia hubo reforma agraria en el periodo de la preguerra y los comunistas salieron de la Segunda Guerra bastante populares, relativamente populares. Lograron ganar como el 17% del voto 70% en elecciones democráticas. Rápidamente entonces se embarcaron en la colectivización. En la época poststalinista todavía eran populares, continuaron con la colectivización y esto fue a pesar de Praga, de la primavera de Praga, que se puede ver como una pequeña baja en el proyecto de colectivización, pero pudieron continuarlo. Hungría no tuvo reforma agraria. Antes de la reforma agraria hubo intentos, pero solo lograron transferir el 6% de la tierra arable a los campesinos sin tierra. Entonces, la demanda de reforma agraria después de la Segunda Guerra era muy aguda. La coalición socialista implementa la reforma agraria y redistribuye a los sin tierra y a los minifundistas.